nada más es una pregunta de pues, de cortesía, de educación. Tal vez no nos tomamos un minuto para en realidad decir cómo nos sentimos, tal vez porque no hay confianza, tal vez porque no hay tiempo o porque no hay confianza en uno mismo a expresar lo que sentimos, ¿no? Pero luego, pues yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué digo que estoy bien si a veces no estoy bien, ¿no? Nada más, lo digo por educación, ¿no? Y tal vez la persona que me lo está preguntando tiene una intención de, pues, platicar conmigo sobre algo que me pueda servir y yo me cierro a decir que me encuentro bien. Esto no quiere decir que siempre que digamos que estamos bien, es que no lo estemos, ¿no? Sino que nos pongamos a reflexionar un poco más sobre cómo nos sentimos y qué tanto, pues, qué tan usualmente lo expresamos para con los demás. No sé si todos ya se enteraron del tema que vamos a hablar del día de hoy, pero el tema que vamos a hablar, estamos viendo un tema en común durante los anteriores miércoles y los próximos que van a venir, que todos van a ir enfocados hacia encontrar más confianza en Dios. Sí, dime, Janet, levantaste tu mano. No hay problema, pueden participar así levantando su mano sin ningún problema. ¿No? ¿Todo bien? Janet. Creo que fue sin querer. Igual si quieren participar, no hay problema, igual alzan su mano, lo mandan por el chat y pueden hablar, no hay problema. Pero como les comentaba, el día que hoy vamos a ver, yo decidí titularlo Confiar en Dios en medio de mi depresión. No en medio de la depresión, sino en medio de mi depresión, algo personal, algo que sucede en privado con nosotros. Ya vimos cómo confiar en Dios, por ejemplo, el pasaje que dio Yamilet la semana pasada, que fue cuando Jesús camina sobre el agua, cuando tal vez la situación nos abruma, pero el día de hoy yo quiero tocar el tema tal vez un poco más personal, que si tú te has pasado por algún momento que digas, estaré mal, estaré bien, que lo reflexiones y también si tienes dudas, si quieres comentarlo, al final vamos a dar un tiempo para hablarlo como más en privado entre nosotros y ya si es necesario ya no lo grabamos, pero por el momento yo les quiero comenzar dándole cuál es la definición de depresión. ¿Qué es la depresión para ustedes? Primero, alguien que me pueda decir, depresión es esto. Yo considero que estar deprimido es esto, o yo me siento así. Abner. Bueno, pues yo considero que la depresión es una tristeza extrema, cuando ya no puedes cambiar de un estado triste a un feliz o a un enojado o a, no sé, sino ya siempre es tristeza, siempre, siempre, siempre. Ok, muy bien. Una participación más, alguien. Ujú. Según el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico para Enfermedades Mentales de los Estados Unidos, la depresión se define como un estado de tristeza extrema en el cual estás así todo el día, casi todos los días, por más de 2 meses. También implica un estado de fatiga, letargia, pensamientos negativos y ay, me falta una cosa, fatiga, también insomnio, insomnio o hipersomnia. Entonces son como muchos factores que influyen para modificar tu estado de ánimo. Excelente. Qué bueno que nos das una definición más técnica, porque justamente yo quiero iniciar diciendo que a veces confundimos una tristeza o un trago amargo con una depresión. Y tal vez mucho de lo que yo hable no sea 100% enfocado a una depresión médica, por decirlo así. Y si alguien pues no lo asocia, de antemano les pido una disculpa, pero
Más bien yo quisiera enfocarlo hasta a este punto. Yo también investigué y según el diccionario de Oxford, la depresión se define como un estado, o sea, incluso puede ir más allá de los sentimientos, sino ya es un estado personal que uno tiene, el cual abarca tener una profunda tristeza, como lo mencionaba Abner. Hay un decaimiento anímico, hay una baja autoestima y también existe una pérdida de interés por todo y hay una disminución de las funciones psíquicas. O sea, cuando tenemos depresión, también disminuyen estas funciones psíquicas. ¿Qué rayos son? Pues se supone que estas funciones psíquicas son aquellas que nos ayudan a estar mentalmente estables, en un bienestar mental sano, las cuales son la conciencia, la atención, el pensamiento, el juicio, la imaginación, la afectividad. Y cuando tenemos un estado de depresión, hay una alteración de esto. A veces hay una alteración en el pensamiento, o hay una alteración en la afectividad o en el juicio, nuestra toma de decisiones. Y una depresión va mucho más allá de una tristeza, que por ejemplo la tristeza se define como un dolor anímico o una insatisfacción que tiene tendencia al llanto. O también la depresión la podemos confundir con un desánimo, que el desánimo se define como una falta de ánimo, valga la redundancia, o la falta de fuerza o energía para llevar a cabo alguna situación, para emprender algo, ya sea intrínsecamente o tangiblemente, por decirlo así. Entonces, basándonos en esto, ¿ustedes creen que en la Biblia haya algún ejemplo de depresión? De un caso que digamos, ¿sabes qué? Esta persona se deprimió. ¿Alguien podría ayudarme? ¿En alguien que se les venga a la mente? Yo creo que Job estaba Ah, deprimido. yo también pienso que Job. Ok, Yo no perdón. sé, yo no Ajá. sé si cuente como pues depresión, porque quizás no Oh, lo diga explícitamente pues la Biblia, pero yo siento que sí cayó en cierto estado de depresión el rey David cuando su hijo Absalón pues lo perseguía o era algo feo hacia con él, entonces pues sí supongo que era un golpe muy fuerte. claro que sí. Muy bien, ahí vamos dos aspectos. Job, muy bien, Job sí se deprimió. Yo creo que sí, pues perdió todo. Y si leen el libro de Job, básicamente muchos capítulos, la mayoría abarcan de cómo se está quejando y cómo decae. El rey David también, cuando es traicionado, podemos ver salmos que hablan de su depresión. Aquí me dicen que Salomón también, de hecho, si leen Lamentaciones, eh, perdón, ¿cuál era? Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés. Eclesiastes, Eclesiastés, sí. sí, Eclesiastés. Si leen Eclesiastés, Jeremías, ¿no? si leen Génesis, no, 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 si leen Eclesiastés, no manches, ese libro te deprime bien cañón. Si lo lees desde un punto de vista tal vez desenfocado, pero te habla de hasta qué extremo llegó el rey Salomón con toda su sabiduría a deprimirse. Vi que Karen había levantado la mano, no sé si quieras decir otro. No, yo iba a decir que Salomón y Ah, muy bueno, bien. también Jeremías. Jeremías, él sí escribió Lamentaciones, José, cuando sus hermanos lo vendieron, también pudo caer en un estado de depresión. Tenemos varios ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, podemos ver algunos de personajes que cayeron en depresión. Jesús sí entraría, de hecho sí yo tengo un punto más adelante, pero esto lo vamos a guardar para no spoilear. Este, pero hay varios ejemplos de personajes que cayeron en depresión a pesar de lo que hicieron en su vida. Ya me dijeron algunos, pero de hecho el que yo tengo preparado del Antiguo Testamento no se ha mencionado, el cual es el profeta Elías. ¿Alguien lo conoce? Al profeta Elías, yo me imagino que varios de aquí sí, si no es que todos. Y para esto vamos a ir en nuestra Biblia, quienes lo tengan, al libro de Primero de Reyes, capítulo 19.
Primero de Reyes 19. Para esto, en lo que encuentran el pasaje, les voy a dar un poquito, muy brevemente, el contexto de esta historia. Elías es un profeta, el cual estaba peleando contra un rey y una reina, ¿sí? Que la reina se llama Jezabel y el rey se llama Acab. Estos dos, eh, siendo reyes de Israel, eran muy devotos de un dios llamado Baal, al punto de que el culto, contextualmente hablando, se había cambiado, ya no se adoraba a Jehová, sino que se adoraba al dios Baal y habían muchos sacerdotes incluso, ¿no? Entonces Elías hace algo que aún no vamos a ver qué es lo que hizo, pero hace algo en contra de los reyes, en contra de Jezabel. Y aquí es en donde nos situamos. Elías hizo algo y entonces la reina Jezabel, la cual era muy, muy malvada, se entera de esto. Y alguien que tenga Primero de Reyes 19, versículo 2, que pueda leer únicamente el versículo 2 y el versículo 3, por favor. Yo lo Si leo si quieres, yo. quieres. Ah, no, mejor, tú. Si Va, va, quieres, va. yo el segundo, tú el tercero, Abner. Ok, va. Ok, entonces dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que Jezabel se entera que Elías hizo algo muy malo para ella. Y Jezabel amenaza a Elías y le dice, ¿sabes qué? Elías, tú no pasas del día de hoy, chiquito. Te va a ir peor de como tú lo hiciste. ¿Y qué es lo que hace Elías? Elías huye. Aquí dice que se va a un lugar que se llama Berseba, que está en Judá y abandona a su criado. Se queda solitario, huye de esta reina, porque como les comento, pues la reina era mala, ¿no? Pero hasta este momento no estamos viendo todavía connotaciones de depresión, sino tal vez de cobardía, tal vez de prevención, tal vez de amenaza, una reacción ante una amenaza. Pero si continuamos leyendo, por ejemplo, el versículo 4 que yo lo voy a leer, dice así, dice, y entonces Elías se fue por el desierto un día de camino. O sea, caminó un día, estuvo caminando solo un día por el desierto. Y dice, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y entonces aquí ya vemos, pues no era algo tan tranquilo, sino era algo más delicado. Elías sí estaba deprimido. Dice que llegó al punto de caminar un día por el desierto hasta que se cansó probablemente, hasta que se fatigó, encontró un árbol, se sentó deseando morirse y le pidió a Dios que le quitara la vida porque él se sentía una persona miserable. Dice que se sentía peor que sus padres o a la altura que sus padres, siendo que pues si alguien conoce la historia de Elías ya se imaginará, dices no puede ser posible, ¿no? Pero no nos vamos a adelantar hasta este punto, ¿ok? Si alguien quiere leer la historia completa, yo voy a resumir de el 5 hasta el 10 qué es lo que sucede. Por cuestiones de tiempo, para que se nos haga más ameno, lo que sucede aquí es que Dios le manda un ángel que lo anima, le da de comer, lo fortalece, este ángel a Elías, pero Elías come, dice que se para, pero en lugar de regresar a su vida normal, lo que él hace es que huye y se encierra en una cueva. Entonces, si lo vemos desde otro punto, su condición era la misma o incluso llegó a ser un punto peor porque llegó a encerrarse en una cueva, a aislarse completamente de todo. A pesar de que incluso ya había tenido literalmente un ángel que lo había llegado a animar. Entonces, imaginémonos hasta qué punto estaba cayendo Elías, hasta qué punto en su depresión estaba cayendo Elías. Y bueno, por el momento, vamos a dejar esta historia aquí.
porque también, como conocemos, la Biblia no solamente tiene un Antiguo Testamento. Me van a decir, sí, Roberto, pero pues es que esto ya son historias, esto, no, ¿qué tiene que ver con Jesús? ¿Qué tiene que ver conmigo? Si esto pasó hace miles de años. Bueno, vamos a ver una historia del Nuevo Testamento que es tal vez como metiéndole un poquito de más imaginación, metiéndole un poquito de más deducción, y para esto vamos a irnos a una historia de un discípulo de Jesús que, ¿quién creen que sea? Alguien listo. Juan, ¿Quién creen que sea? ¿Juan? No, pero estuviste cerca. El Pedro. Exacto. Vamos a ver una historia de Pedro. Muy bien en los mensajes. Pedro también están diciendo. Excelente, Janet. Este, entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí en esta historia? Los pongo también en contexto. Jesús está a punto de ser crucificado. Él ya sabía que se acercaba la hora de su crucifixión, que en unos pocos días iba a ser traicionado, iba a ser arrestado. Entonces, Jesús le da la noticia a sus discípulos, les dice, ¿saben qué? Yo voy a ser crucificado, van a venir por mí y es necesario que pues esto suceda y me va a pasar solamente a mí. Ustedes se van a tener que quedar aquí solos, yo los voy a tener que abandonar. Ajá. Y en lo que les continúo contando, vayan a Mateo capítulo 26, versículo 75. Y como les comentaba, pues tú cómo hubieras reaccionado. Piensa que tú hubieras estado ahí y que el maestro de tu vida, al cual amas, el cual te ha enseñado tantas cosas, te dice, ¿saben qué? Me van a arrestar, voy a morir, el propósito de mi vida para el cual vine aquí ya está a punto de cumplirse, y pues ustedes no pueden hacer nada al respecto. Si hubieran resignado, hubieran hecho todo lo posible por acompañarlo, ¿qué actitud hubieran tomado? Pedro tomó una actitud la cual más adelante vamos a ver exactamente los versículos donde lo dijo, pero él estaba muy aferrado a no abandonar a Jesús. Entonces, a final de cuentas, Pedro falla en su promesa, lo niega, a Jesús le falla, traiciona incluso a Jesús por negarlo, no han hecho tal cual traición como Judas, pero lo niega, o sea, niega que él conocía a Jesús y en el versículo 75 de Mateo 26, si alguien lo puede leer, vamos a ver cómo es que Pedro entró en un estado posiblemente de depresión. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Dice, entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí lloró amargamente. Exacto. Se acordó, ¿sí? En la historia menciona que Pedro niega 3 veces a Jesús y él está como si nada. En algunos dice que hasta empieza a dejar de hablar como hablaba cotidianamente, a maldecir. Así yo no sé quién es ese Jesús, no puede ser posible. Y de pronto, cuando el gallo canta, se acuerda y dice, no puede ser, le fallé a Jesús. Y dice que llora amargamente, saliendo fuera, o sea, dice que huyó y lloró amargamente. Igual a ti te pregunto, ¿tú cómo te hubieras sentido al respecto? Si tú hubieras estado en la posición de Pedro, ¿lo hubieras negado? ¿No lo hubieras negado? Cuando te hubieras dado cuenta, ¿qué hubieras hecho? ¿Sí? Pero muy probablemente Pedro entró en un estado, si no de depresión, tal vez, sí de una tristeza bastante grande, porque para quien no lo sepa, Pedro era de un carácter muy impulsivo, o sea, él era muy aprensivo, él era muy expresivo sobre lo que hacía. Entonces, teniendo este precedente de cómo él era, se da a entender que incluso pues cayó en este punto crítico en su vida. Esto, como te lo comento, ya es más de deducción, ya no es algo que venga literalmente en la Biblia para que no se confundan, es algo que yo estoy haciendo una deducción con base en el comportamiento y en lo que aquí menciona, porque a partir de aquí hasta unos capítulos más adelante ya no sabemos más sobre Pedro, no sabemos qué fue de él. Ajá. Entonces, antes de esto, como les comentaba, Pedro
se sentía el todo lo puedo yo estoy al lado de Jesús y yo voy a hacerlo todo. Y para que me crean, vamos a ir rápidamente unos versículos atrás, en el 26 también, pero en el versículo 30 al 33, yo se los voy a leer. Cuando Jesús les anuncia esto, dice, Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque ya está escrito, voy a ir al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, voy a ir delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, Pedro, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y Pedro le responde, aunque me sea necesario, Jesús, voy a morir contigo, pero yo no te voy a negar. Y todos los discípulos siguieron el ejemplo de Pedro. ¿Cómo se sentía Pedro? Muy seguro, ¿sí? Vamos a tratar de como guardar estas características para después llevarlo a nuestra propia historia. Antes de que Pedro cayera en esta situación, se sentía muy seguro de sí mismo. Él decía, no puede ser, yo, sea lo que sea, pero yo me muero contigo si es necesario, antes de negarte. Y pues ya vemos cuál fue el resultado, que al final de cuentas no fue así. Y alguien que me pueda leer Marcos 14:31. Marcos 14:31. Hasta este momento, en lo que alguien lee, alguien tiene una duda, quiere decir algo, ¿todo bien? No, pero yo ya tengo Marcos Va que va. 14:31. Espérate, sí. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Exacto, o sea, reforzando, está escrito en 2 libros bajo 2 perspectivas diferentes, escrito por Mateo y escrito por Marcos, que Pedro estaba diciendo, no es cierto, Jesús, lo que está escrito, lo que está profetizado, no es cierto, yo me voy a morir contigo, si me es necesario, pero yo no te voy a dejar. Ajá, después de esto, como les comentaba, eh, Pedro o la figura de Pedro desaparece por unos capítulos, ya no se ve más como su participación hasta libros más adelante con un discurso muy impactante en Hechos, donde lo vamos a ver más a detalle en unos minutitos, pero donde tú ves a un Pedro completamente reformado, o sea, imagínate qué golpe emocional debe ser fallarle a Jesús en carne propia, y más que él te había advertido, y le fallaste 3 veces, y huyes y lloras amargamente, y después de eso, años más tarde, estás dando un discurso en frente de miles de personas donde se crea el inicio de la iglesia cristiana que conocemos el día de hoy. ¿Qué tuvo que suceder en ese lapso de tiempo para que cambiara la actitud de Pedro si incluso Jesús ya no estaba personalmente con él para darle aliento? Y es lo que quiero que también nos pongamos a pensar para nuestra vida personal. ¿Qué sucedió con Pedro? Esto, como te comento, es algo que se hila viendo un libro con otro, no está escrito tal cual, pero lo que tú dices es, no puede ser posible si yo estoy viendo un Pedro impulsivo aquí, que niega a Jesús, que huye, y después estoy viendo un Pedro que es prácticamente uno de los fundadores, uno de los principales miembros que crearon la iglesia cristiana, la fe en Jesucristo, la idea la mantuvieron viva de que Cristo Jesús vino a morir por nosotros y que resucitó. Fue uno de los que estuvo peleando a capa y espada por mantener esta idea viva que hasta el día de hoy la estamos viendo tú y yo. ¿Qué pasó en la vida de Pedro para que cambiara su depresión en una persona tan útil para Dios? Uh-huh. En lo que lo piensas, también te quiero comentar qué fue lo que hizo Elías, que es la historia que estábamos viendo antes,
¿qué es lo que estaba haciendo Elías antes de que se deprimiera? En la historia que yo te estaba contando, Jezabel tenía sus profetas de Baal, que como un dato cultural, Baal es conocido como el dios de la lluvia, es como el Tlaloc de aquí. Y Jehová mandó una sequía a la tierra que reinaba Jezabel y que reinaba Acab, y llevaba varios años de no llover. Primero, la connotación de Baal es el dios principal y no está lloviendo. Y en segundo, llega Elías para desmentir la veracidad del dios Baal y dice, todos los profetas de Baal, que estén aquí, todos los sacerdotes que adoren a Baal, reúnanse, vamos a subir a un monte y vamos a ver qué Dios es real. Entonces, lo que hacen es que arman un altar, un holocausto, los profetas de Baal, dice que empiezan a hacer sus ceremonias, se empiezan a golpear, están ahí horas hasta que se cansan, y el objetivo era hacer que lloviera fuego del cielo. Y pues después de tanto, imagínense a los 500 profetas de Baal golpeándose y cantando y saltando por horas y por horas y que no sucediera nada. Y lo que hizo Elías fue decir, ok, ya vimos que no sucedió nada, voy yo. Pero antes de esto, yo ya hice mi altar, pero ¿saben qué? Para ponerle más emoción, échenle agua. O sea, que si caía fuego, el agua lo iba a apagar por la reacción química que sucede, no sé exactamente cuál es, ¿no? Pero si tú echas agua y tratas de encender fuego, va a ser mucho más difícil que este fuego permanezca. No sé si han visto estos realities de supervivencia y cuando llueve se les complica muchísimo hacer el fuego porque todo está humedecido y es imposible prácticamente. Entonces dicen, no, échenle más agua y manda que 2 veces le echen agua. Y con una oración, Elías hizo algo imposible, o sea, hizo que fuego descendiera del cielo literalmente al altar y que el altar encendiera en llamas. O sea, esto es algo que si tú hubieras visto en persona, yo creo que te vuela la cabeza al punto de decir, ¿qué estoy viendo? ¿Cómo puede ser posible que esté lloviendo fuego en este punto precisamente después de una oración que Elías hizo a Jehová? Y entonces Elías demuestra completamente la existencia de Jehová y que Jehová es el Dios real, que es el Dios verdadero y que Baal, el supuesto Dios de la lluvia, es un farsante. Y lo que sucede después de esto es que 500 si no estoy mal, 500 profetas de Baal fueron ejecutados por Elías. Los asesinó, hablando crudamente, hablando realmente, los asesinó. Y entonces, esta es la noticia que llega a la reina y la reina le dice, pues te va a pasar lo mismo, esto que tú hiciste con mis sacerdotes, yo te lo voy a hacer a ti, de mi cuenta corre. Y tú tal vez, viendo la historia desde una tercera persona, dices, no puede ser, Elías, si acabas de hacer esto, ¿cómo te vas a deprimir? Ve lo que estás haciendo y por la amenaza de una persona, si ya luchaste contra 500, contra un Dios, ¿cómo te vas a deprimir por una amenaza? ¿Sí? Pero es que así ataca también la depresión a nuestra vida. A veces es por algo que creemos insignificante, pero se mete en nuestra vida y no lo podemos controlar. Es algo que incluso va más allá de nuestro propio control, personal, ¿sí? Tal vez decimos, es que no entiendo por qué Elías se deprimió. Pon tú, ya se deprimió, ya se fue al desierto. Dios le mandó a un ángel que lo alimentara. Antes de eso mandó a cuervos que le llevaran comida para que estuviera proveído durante la sequía. ¿Cómo puede ser posible que Elías se hubiera deprimido? Ajá. Y si nos regresamos a la historia de Pedro para irnos de un lado a otro, Jesús ya le había dado un propósito a Pedro. Pedro era uno de los principales discípulos que figuran en la palabra y le había dado un propósito muy grande que vamos a ver más adelante, pero ya habíamos visto que Pedro incluso fue capaz de caminar unos pasos sobre el agua, que fue capaz de ver muchísimos milagros de Jesús. Estaba enfrente de lo que Jesús hacía. Imagínate qué más ejemplo quieres para creer,
para no deprimirte que ver a Jesús sanando enfermos, dándole la vista a los ciegos, recuperando paralíticos, resucitando a Lázaro. O sea, tú te pones a pensar en eso y dices, es que no encuentro el motivo de por cuál se deprimieron. Esto es absurdo, esto es ridículo, pero refuerza el punto de que a veces así llega también a nuestra vida. Cuando menos lo esperamos, incluso cuando más seguros de nosotros mismos nos creemos, es cuando llega esta depresión y nos tumba, o llega esta tristeza y nos tumba y no encontramos salida, a pesar de que la salida es evidente, pero no la podemos ver. ¿Por qué? Porque si esto ahora lo conectamos con la definición clínica, hay una alteración de nuestras funciones psíquicas, no estamos teniendo un juicio real, no estamos teniendo un pensamiento correcto, porque este sentimiento, este estado nos abruma por completo, no sé cómo expresarlo, pero es como si hubiera un escudo alrededor de nosotros que impide que la razón llegue a nuestra vida, pero porque así es como actúa este estado en nuestra vida. ¿Sí me doy a entender? Entonces, para continuar con el tema, yo quiero recalcar, dejando de lado entonces estas historias, quiero recalcar eh, los puntos de cómo se ve una depresión, cómo yo veo mi depresión desde un punto de vista humano. El primer punto, como les comentaba, es que es una depresión inesperada. No estoy esperando deprimirme, no estoy diciendo, ya faltan 2 semanas para que me deprima, ya faltan 2 semanas para que suceda este hecho y caiga y no quiera salir de mi cuarto. Es algo que no esperamos, es algo que nos llega de forma súbita, espontánea, inesperada. Punto uno. Si alguien los está notando, estaría perfecto. Si no, no hay problema. Se los paso después a quien los quiera. ¿Sí? Punto dos. Y bueno, lo de inesperada ya lo dejé bastante recalcado en cómo llegó de forma inesperada Pedro y cómo llegó de forma inesperada Elías. Pero también yo veo mi depresión en un segundo punto como un golpe de realidad, entre comillas. No supe cómo describirlo de otra forma, pero lo veo como, por ejemplo, si nos vamos a la historia de Pedro, ¿cómo se sentía Pedro antes de negar a Jesús? Él se sentía que todo lo podía, él se sentía, yo estoy con Jesús, ya aunque me muera, estoy con Jesús. ¿Quién sabe cómo se debió haber sentido Elías después de hacer semejante proeza gracias a Jehová? Pero de pronto llega esto y dices, oye, no soy tan fuerte como yo esperaba. Creo que por mi propia cuenta no soy suficiente para salir de esto. Necesito de alguien más que me entienda, necesito de una solución. El punto dos, que a mí, tal vez lo que yo sienta no es igual a lo que tú puedes experimentar cuando tal vez has pasado por un proceso de esto, por una tristeza, pero también te invito entonces a que tú hagas este ejercicio, cómo es que yo veo, cómo es que yo me siento. Y ahorita que les contaré un poco mi historia muy breve, pues sí fue como un golpe de realidad, como un golpe de realidad para mí de decir, pues es que tal vez no estoy parado como yo me sentía, tal vez yo no soy lo que yo esperaba, no desde un punto de vista, bueno, al inicio sí, desde un punto de vista negativo, pero conforme vas saliendo, vas poniendo los pies en la tierra y te vas dando cuenta de cuál es el propósito de que esto llegara a tu vida. El punto número 3 de mi depresión, visto de un punto de vista humano, es que es incomprendida por los demás hombres. Nadie te entiende, ¿sí? Y es con lo que yo te comentaba, o sea, incluso tú dices, no entiendo cómo es que Elías, no entiendo cómo es que Pedro se sintieron así, a pesar de que lo estamos viendo, a pesar de que lo estamos leyendo, no lo entiendes 100% por qué cayeron en depresión a pesar de esto. Y asimismo, cuando te pasa a ti, cuando me pasa a mí, llega a ser a un punto incomprendido por los demás y recibes comentarios que tal vez no son los que tú necesitas, tal vez minimizan tu sentimiento, tal vez lo ignoran, tal vez tratan de ayudarte, pero la ayuda que te ofrecen con toda la mejor intención no es suficiente para ti porque no comprenden el tramo de vida por el cual estás sucediendo tú. O incluso dices, ay, ¿cómo puede ser que te estés poniendo así por tal cosa? No manches, si yo pasé por esto que es mucho peor y veme cómo estoy, ¿sí? Incomprendida por los demás. Y el punto número 4 que logré enlistar es
no encontrar una salida a pesar de buscarla. ¿Por qué? Porque cuando estamos inmersos en este sentimiento, pues a veces buscamos lo más rápido, lo más placentero, lo que creemos que va a ser lo más eficiente para nuestra vida y que es tal vez salir con amigos, tal vez platicar con tus papás, ir al psicólogo, ir a la iglesia, escuchar música, no sé, tú pon la actividad que tú hagas, pero tú buscas una salida y no la encuentras porque tú la quieres de forma inmediata, o sea, lo que tú quieres es salir de esto rápido, voy a empezar a ver películas, voy a comer, porque si no salgo, pues al menos me olvido de esto, voy a salir con mis amigos porque ellos tal vez me entiendan, me aconsejen y pues se me olvida, ¿sí? Buscamos salida y a veces no la encontramos. ¿Alguien tiene una duda de estos puntos o quiere agregar un punto más? ¿Cómo se ha sentido tal vez? Ok, muy bien. Si no es así, entonces lo siguiente es, ya vimos cómo es que es vista mi depresión desde mi punto de vista humano, cómo es vista desde un punto de vista naturalmente humano, pero también cómo es que Dios ve esta depresión, cómo es que Dios ve esta situación que nos está pasando para nosotros, ¿sí? Y el punto uno que yo mencioné, desde cómo yo la veo, es que es una depresión que yo no esperaba, una depresión inesperada. Pero Dios no lo ve así, Dios ya sabía que te iba a suceder, Dios ya estaba esperando, Dios ya conocía que esto iba a venir a tu vida, ¿sí? Me vas a decir, ¿cómo puede ser posible esto? Ah, bueno, pues que alguien por favor busque Hebreos capítulo 4 y lea los versículos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Y en lo que lo encuentran, asimismo fue con Pedro y fue con Elías. Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar desde un momento anterior al suceso. Ya esperaba que esto sucediera, ya estaba previsto dentro del plan de Dios que Pedro lo negara, ¿sí? Y también en cuanto a Elías, Dios ya tenía preparado un ángel que lo proveyera en su depresión. Él ya conocía que iba a pasar por este trago amargo, ¿sí? Entonces el punto uno es este, a pesar de que tú sientas que te cayó de golpe, la realidad es diferente, que hay alguien que se llama Jesús que ya sabía que te iba a pasar esto, ¿sí? Que hay alguien que te entiende perfectamente y que ya esperaba que sucediera esto y complementándolo con los demás puntos te vas a dar cuenta que tiene las herramientas necesarias para que tú puedas ir saliendo de tu situación siempre y cuando confíes en él. ¿Alguien ya tiene el pasaje que dije, Hebreos 4, 12 y 13? ¿Nadie? Si no, lo busco yo, no hay problema. Yo lo tengo. Ah, por favor. Va. 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es, que es lo que está diciendo primero, que la palabra de Dios te conoce a la perfección. Es la herramienta necesaria que cuando tú la lees va a discernir, dice que entra profundamente a tu cuerpo y llega hasta los tuétanos, o sea, hasta la médula ósea, o sea, hasta lo más profundo de tus huesos, llega ahí, o sea, no hay parte de tu cuerpo que se libre de esto y que discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. O sea, aquí estamos viendo que Dios conoce prácticamente todo sobre ti. Hay otro pasaje que dice que incluso conoce el número de nuestros cabellos, ¿sí? Y después, la segunda parte de esto que leyó Stajos es que Dios ya lo conoce todo, o sea, desde antes, desde el inicio de la creación, Dios ya conoce todo, no hay nada que se escape de su conocimiento, no hay nada que se escape de su voluntad, ¿sí? Esto reforzando el punto número uno, que a pesar de que para nosotros, cuando nos sucede esta situación, es inesperado, Dios ya sabía que te iba a suceder.
y Dios ya conoce tus pensamientos y Dios ya conoce tus intenciones, tanto las negativas como las positivas, tanto las causas como las consecuencias ya están conocidas por Dios. No es una casualidad que llegara esta depresión a tu vida en el momento, si estamos hablando de pasado, si estamos hablando del presente o si estamos hablando de algo que ni siquiera sabemos que nos va a pasar. No es una casualidad, aunque para nosotros parezca que es así, sino que aunque tal vez viéndolo de un punto de vista no comprensible, es un plan de Dios para nuestra vida, porque a través de esto tenemos aprendizaje, tenemos superación personal, tenemos un autoconocimiento de nosotros mismos y es una oportunidad muy grande para conectar con Dios, que es un punto que también aquí tengo. El punto número 2 justamente es ese, ¿sí? El punto número 2 que yo mencioné de cómo lo vemos desde un punto de vista personal, que yo dije es el golpe de realidad, ¿sí? De tal vez tenía un concepto diferente de lo que yo podía hacer, de lo que yo era, ¿sí? Pero el punto número 2, visto desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista de la confianza en Dios, es una oportunidad para conectar nuevamente con Dios y por ende para conocernos más a nosotros mismos a través de la vista que Dios tiene de nosotros. Ese golpe de realidad que vemos desde un punto de vista negativo, que nos derrumba, que nos desploma, que nos tira, es la oportunidad para saber de qué es lo que tiene planeado Dios para nuestra vida, ¿sí? Y cuando estamos deprimidos, justamente lo que menos queremos es hacer cosas, es estar encerrado en nuestro cuarto, es estar aislados de todo, o es estar en soledad en la calle, salir a caminar, cada quien lo canaliza de una forma diferente. Pero ese tiempo lo puedes utilizar personalmente para hablar con Dios, a como tú puedas, a como tú estés acostumbrado, acostumbrada, para decirle, yo no sé por qué me está pasando esto, Dios, pero ayúdame a salir. No sé si es algo personal, no sé si es algo que yo tengo que arreglar con esta persona, si es algo que tengo que sanar interiormente, si es algo que me está afectando, pero yo sé que tú lo conoces, yo sé que tú tienes una salida para mi vida. Ayúdame a conocer tu propósito en mi vida. Y empiezas a orar y empiezas a decir lo que sientes y es la oportunidad perfecta para reconectar con Dios tal vez antes de la situación más difícil por la que pasas, ni siquiera te acordabas de Dios, solamente lo usabas para pedirle cosas, solamente lo usabas cuando te sentías en peligro, cuando alguien se enfermaba o cuando estabas en deudas y ni te acordabas de él. Pero esta justamente es la perfecta oportunidad para que de tu vida se haga un hábito el hablar con Dios, el buscar su palabra, el día con día tratar de encontrar ese aliento, esa, ese abrazo que Dios le da a tu vida. Es una oportunidad inmensa para que empieces a confiar en Dios. Creo que es hasta dentro de los puntos personales, como dicen, cuando tocas fondo no hay más que subir, ya no puedes bajar más. Entonces es la mejor oportunidad que hay para que hagas de tu comunión con Dios un hábito y para que empieces a trabajar conforme la visión que Dios tiene de ti. Porque si no lo sabías, yo tengo una noticia para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. O sea, no estás hecho porque sí, no estás hecho para ser únicamente un ciudadano promedio que muere y no hizo nada de su vida. O sea, el propósito que Dios tiene para ti va mucho más allá de ello y no estamos hablando de un punto físico, sino estamos hablando de un punto espiritual. Dios tiene un propósito para que tú a través de todo tu diario andar, de todo tu diario vivir, conozcas más de Él y a través de las habilidades, de los dones, del carácter que Dios te ha dotado, pueda serle útil a Él. ¿Sí? Y a cada uno Dios tiene un propósito específico, ¿sí? Y vamos a ver un poquito más adelante cuál era el propósito de Pedro y cuál era el propósito de Elías y cómo se cumplió después de este trago tan amargo. Pero como te comentaba, utiliza este momento si es que lo estás pasando actualmente o si es que en un futuro te sucede, recuerda esto y utilízalo para conectarte con Dios, confía en Dios, ¿sí? Confía en Dios a pesar de que no veas la salida. El punto número 3, yo dije que la depresión, la tristeza, el desánimo es incomprendido por los demás, pero en el punto 3, para Dios
la depresión la comprende y la comprende perfectamente. Alguien, por favor, que busque Primera de Pedro 5:7 en lo que yo continúo con esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, y si alguien lo tiene, que levante su mano y de una vez si quiere, o que ya lo diga, pues de una vez, y no hay problema, es en lo que lo busca. Entonces, lo que yo les comentaba, a pesar de que es incomprendida por los demás, de que nadie nos entienda, o de que sintamos eso, Dios o Jesús sí lo comprende. Si nos puedes ayudar a leerlo, por favor. Sí, dice, encomienden a Dios sus preocupaciones, que Él se ocupará de ustedes. Así es. Encomienden a Dios sus preocupaciones y Él se ocupará de ustedes. Otra versión dice, depositen toda la ansiedad en Dios y Él va a tener cuidado de ustedes. O sea, Él quiere decir que no es necesario que tú te avergüences de esta situación, sino al contrario, estás pasando por un momento que te da ansiedad, por un momento que te da preocupación. Pedro justamente, vaya ironía, que es el que está leyendo esto, está diciendo, pues si estás pasando por este momento, lo mejor que puedes hacer es depositar este sentimiento en Cristo, este sentimiento en Dios, y Él va a cuidar de ti, Él se va a preocupar por ti, Él tiene las herramientas, Él tiene los caminos, las vías necesarias para canalizar este momento en algo edificante para tu vida. Y creo que me perdió, a ver si en un ratito lo encuentro, pero hay un pasaje justamente cuando Cristo ya sabe que va a morir y ya está en sus últimos días, que se va a orar al monte y lo acompaña justamente Pedro y a quién más, no me acuerdo quién más. Ah, y a los hijos de Zebedeo dice que no me acuerdo quiénes eran. Pero cuando Jesús va a orar, les dice a sus discípulos, ¿saben qué? Acompáñenme, porque está en Mateo 26, 38, si alguien lo quiere buscar en su casa. Aquí es donde dice, Jesús les dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y aquí es lo que yo quiero complementar con lo que esta Karen comentaba al inicio, que si Jesús entraba en este punto de la depresión, yo considero, y haciendo como esta investigación, muchos autores dicen que sí, que Jesús pudo estar en cierto estatus de depresión por esta expresión que Jesús dice, que estaba triste hasta la muerte, o sea, hasta desear morirse. Entonces, si es que no nos queremos meter en polémicas, el punto es que Jesús sabe qué se siente estar triste. ¿Qué pasó, Karen? Robert, oigan, es que la cuenta es de mi iglesia y mi papá tiene una junta y me acaba de regañar. Entonces les iba a decir que si alguien puede hacer el link para continuar con la reunión, porque ya me pidió Claro que la sí. cuenta. No, muy bien, sí. ¿Alguien la puede hacer? Ah, Sí, vale. sí. Pues entonces ahorita La mandamos en el habla, grupo. ajá, en el grupo y nos unimos, ¿va? Para Sí. no Va. interferir con nada. Gracias, Dile que no chicos, se perdón. enoje. Que le mando un fuerte abrazo. Ahorita le digo, ahorita Gracias. los veo.